vamos a grabar. Y lo que vamos a hacer ahora es actualizar nuestros apuntes. Recuerden, tenemos la máquina virtual. Voy a salirme de aquí. Tenemos la máquina virtual. Iniciamos. Recuerden, con la máquina virtual no vamos a trabajar con la máquina virtual y el navegador. La máquina virtual va a ser de manera indirecta. Entonces ya estamos ahí, inicia la máquina. Abrimos nuestro navegador. El navegador está en nuestro sistema anfitrión, es decir, su máquina normal, es un navegador normal que usa todo el tiempo. Y localhost 8999. Les va a pedir una contraseña. La contraseña, recuerden, es Jupyter, como el nombre de aquí, nada más que con la J mayúscula. Y tenemos Pi241. Para aquellas personas que acaban de llegar, todavía hubo personas que no estuvieron ayer. Git clone https, se los voy a colocar en el chat. github.com/Pythonista MX Pi241. Voy a estar trabajando sobre estos apuntes, entonces los vamos a estar actualizando constantemente. A diferencia de otros cursos que ya son más maduros, no los estoy actualizando tan constantemente, pero este sí. Entonces, ustedes van a clonar. Déjenme copiar esta instrucción. Entonces es git clone, https, github.com, Pythonista MX, Pi241. En mi caso me va a marcar un error. ¿Por qué me va a marcar un error? Porque ya existe ese directorio. Eso es lo que les va a ocurrir a ustedes si lo hicieron correctamente el día de ayer. Nos vamos a cd Pi241, git pull. Y van a tener la última versión de los apuntes. Como les comento, los apuntes se van a estar actualizando constantemente. Prácticamente todas las clases vamos a estar actualizándolos porque los estoy construyendo conforme vamos avanzando. Entonces, vamos a comenzar. Disculpa, no me abrió la terminal. Ya entré al localhost 899. Ajá. Pongo en la URL, pongo terminals-1, como lo tenías tú, pero no me abre la terminal. No, lo que tienes que hacer es new y terminal. Ah, ok. Y ya la abre. Ya. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. El capítulo 1 es una introducción. Como les comento, estoy dando por sentado, y ya que somos un grupo grande, así va a ser, de que nuestros conocimientos no son homogéneos. Alfredo, creo que estás presentando, me quitaste el control, déjalo, vuelvo a pillar. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, tenemos nosotros la pantalla y vamos a trabajar con el capítulo 1, que es API REST. Doy por sentado de que este es un grupo totalmente nuevo y de que estamos empezando de cero. De hecho, este curso sí va a hablar de Python, pero si hablamos de alguna particularidad que va más allá de los conocimientos básicos, la vamos a tratar a detalle. Por ejemplo, vamos a hablar del tipado, que ya podemos utilizar el módulo typing. Vamos a hablar de Pydantic, vamos a hablar, por ejemplo, también de async y await, que son es la solución que dio Python al tema de comunicaciones asíncronas. Y a partir de ahí vamos a trabajar con FastAPI. Todos aquellos temas que son más avanzados de un curso normal de Python, los vamos a estar viendo. ¿Ok?
Lo que no vamos a ver a mucho detalle va a ser una conexión a base de datos. Vamos a utilizar una API muy, muy sencilla y nos vamos a enfocar mucho en el tema de APIs. No solamente en cómo se desarrollan, sino en todo lo que tienen que ver. Y bueno, nuestro objetivo primordial no es todas las APIs, son las APIs REST. REST y RESTful son prácticamente, no, son lo mismo. Déjenme admitir más gente. A ver, me están preguntando sobre su acceso a Twitter. No, este bien es buen momento. Disculpen, en la sesión pasada, permítanme un momento. Disculpen un pequeño ataque de tos. La sesión pasada, el día de ayer les comentaba que íbamos a hablar a trabajar con la API de Twitter. Esto, si ustedes vieron el video o estuvieron el día de ayer, significa que ustedes van a pedir autorización a Twitter de que les dé las credenciales como desarrollador. Una vez que ustedes llenaron el cuestionario, van a recibir un correo electrónico de Twitter, como está ahorita diciéndonos Sergio en el chat. Déjenme ver si yo lo tengo. Denme un segundo. De hecho, cambió la API de Twitter, entonces me volvió a mandar el correo electrónico. ¿Dónde está? Aquí está. En un segundo, déjenme ver. Ok, aquí está el correo. Entonces, eso es lo que me llegó a mí hoy por la mañana. Dice, gracias por el interés en conseguir con Twitter. Antes de que nosotros podamos terminar nuestra revisión de su cuenta, de su aplicación para la cuenta de desarrollador, necesitamos más detalles sobre su caso de uso. Entonces, ¿qué tipo de información? Bueno, la información que ustedes nos den va a ser muy importante para nuestra revisión. Entonces, ¿qué les pide? El caso de uso principal, la intención, el propósito de negocio o cuál es el objetivo de que quieres utilizar la API de Twitter. Les voy a dar mi contestación. Eso fue hoy en la mañana. Déjenme ver dónde está. Ahí. Entonces, se las voy a colocar. Pueden basarse en ella, pero procuren no copiarla, porque si se dan cuenta, si de repente ven la misma respuesta, les va a generar ahí algún tipo de problemas. Juan Antonio, no me permite enviar la solicitud. Ok, Juan Antonio, si tú no diste de alta un teléfono con tu cuenta de Twitter, no te lo van a permitir. De hecho, se me hace muy raro de que no hayas dado de alta tu teléfono. Sí, de hecho, efectivamente, como comenta María de la Luz, esa es la situación. Necesitan verificar tu teléfono para que no sean bots. De todas formas, se generan un chorro de bots, pero procuran utilizar las cuentas de teléfono para validar que sí existes. Y no tienes ningún campo para proporcionar el teléfono ni para verificarlo. Dame un segundo. A ver, déjenme ver GitHub. Me dicen que hubo cambios. Denme un segundo.
No, sí, ahí están los cambios. Hay 241 y aquí están todos los cambios. Ya me habían espantado porque sí, ya tenía esa duda. Bueno, entonces lo que yo les coloqué aquí en el chat es la respuesta que yo le di sobre las preguntas particulares que me hicieron. Entonces, procuren hacer algo similar y muy seguramente les van a dar la autorización. Conmigo me tardaron menos de 2 horas. Entonces, Roger, ve otra vez el GitHub, porque según yo, ya hay algunas diferencias. Y ahora, Jorge, una duda. Estoy usando Anaconda en equipo anfitrión. No, Luis, si ya tienes la cuenta de web scrapping, las puedes utilizar. Jorge, como les había comentado, el otro concepto la otra herramienta que ustedes tienen que instalar es Git. Git no viene preinstalado, entonces Git SSM, se los voy a colocar en el chat. La descargan y la instalan. Y entonces ya van a tener el comando Git. ¿Tu cuenta la creaste en el 2012, Juan Antonio? Ok, déjenme checar porque hay varias preguntas. Entonces me voy con un tema, con una persona y lo veo. Entonces, Luis, no necesitas actualizar, vas a tener los permisos básicos de la API, entonces no te preocupes. Roger, yo sí veo en GitHub todos los cambios. De hecho, ahorita se listan hasta 11 capítulos. Por favor, confírmalo. Jorge, hay que instalar Git. Entonces, lo único que tienes que hacer es descargar para Linux. Sí, Jorge, efectivamente. Lo que ocurre es que la máquina virtual que yo tengo ya está configurada para estos cursos, entonces tiene prácticamente todo. Como les comentaba ayer, ya tiene Git, ya tiene un servicio que está escuchando en el puerto localhost 8999 Jupyter, ya también tengo mi SQL instalado, ya tengo un servidor Apache, entonces ya está todo listo para que yo pueda utilizar los cursos en la máquina virtual. Sin embargo, si ustedes ya tienen instalado Anaconda y tienen Git, pueden hacer exactamente lo mismo. Denme un segundo. La contraseña de Debian. Aquí donde está la configuración, seleccionen la máquina virtual, configuración, descripción, y aquí están todas las contraseñas. Hay un usuario root que tiene esa contraseña que está aquí, y hay un usuario que se llama OI que tiene esta contraseña. Esta es la contraseña de MySQL y aquí es en donde están las URLs, tanto del servidor Apache como del administrador de base de datos que es admin.php. No vamos a utilizar la máquina virtual directamente. Entonces, Pablo, sí, ahí están en la descripción. Si te vas a la máquina virtual general y descripción, ahí están todas las credenciales, pero en realidad no vamos a trabajar directamente con la máquina virtual. Sí, hay que ver lo del dato. Sí, efectivamente, efectivamente, únicamente para propósitos educativos. Como yo les comento, esta máquina la hago yo personalmente, pero pues obviamente no voy a ¿cómo se llama? A decirles que pueden mandar la producción. Estaría yo cometiendo un error. Esta máquina la hago con las mejores intenciones, pero no está endurecida. Significa que no está lista para producción.
Esa es la intención de la máquina, es únicamente para fines educativos. ¿Quedó alguna duda que no haya contestado? ¿Todo bien? No se preocupen si tienen dudas, todas las dudas las resuelvo. Siempre programo estos cursos para que se terminen muy rápido. Normalmente calculo que son 16 horas de curso. Entonces tengo un pequeño espacio de holgura para poder ver diversos temas y platicar. Y si me sobra tiempo, pues extendemos algunas cosas. ¿Ok? Entonces no se preocupen, si quieren hacer preguntas, con todo gusto se responden. Y afortunadamente, pues también tenemos los videos y los apuntes, así que vamos mucho más rápido. Entonces, bueno, como les comentaba, nosotros vamos a utilizar el objeto de nuestro curso, son las APIs web basadas en REST o RESTful. Y tenemos dos tipos de maneras de desarrollar aplicaciones web. Una es a través de las aplicaciones web tradicionales y otra es a través de los servicios web. Para las personas que vienen del curso de Django, yo les comentaba de que Django ya olía viejo. ¿Por qué olía viejo? Porque Django utiliza una versión modificada de MVC, Model View Control. Inclusive les presenté una gráfica como esto que ven ustedes aquí. En donde este es el modelo. Este modelo está controlado totalmente por el backend. Tenemos el modelo, que no es otra cosa más que un estado que tiene el sistema. Y este sistema nosotros lo vamos a definir a través de objetos. Y conforme van cambiando los atributos de los objetos, nosotros vamos reflejando estos cambios en el sistema. Eso es model. Luego tenemos view. Es la manera en cómo el cliente va a ver nuestra aplicación. Entonces nosotros tenemos un servidor que está enviando generalmente HTML con un poquito de JavaScript y unas hojas de estilo. Aquí lo vemos. El usuario ve lo que nosotros le enviamos desde el backend. Y nosotros vamos a tener dentro de nuestro navegador el controlador. El controlador va a estar escuchando eventos. Y dependiendo de los eventos va a hacer ciertas cosas, pero aquí viene la parte, denme un segundito, ahorita Enrique te contesto. Aquí viene la parte que diferencia a MVC de los otros modelos más modernos. El cliente escucha las peticiones, revisa los eventos y por lo general, a través de un formulario, envía la información al servidor. Entonces tengo la vista servida, valga la redundancia, por el servidor. Ocurren eventos que son enviados al servidor que pueden afectar al modelo de alguna manera con operaciones de lectura, escritura o modificación. Y regresamos una vista del resultado. En este caso nosotros estamos suponiendo que el navegador no cuenta con una interacción propia. Lo único que tenemos es un frente, un front-end. Un frente, yo lo puedo llamar como una especie de terminal tonta, que no hace otra cosa más que desplegar información, y que todas las operaciones de cómputo las va a hacer el servidor una vez que terminen las comunicaciones. Esto es el modelo en el que se manejaba Spring originalmente, en el que Django se maneja, en el que, por ejemplo, Ruby on Rails se maneja, que por cierto hizo famoso este patrón, MVC, pero estamos hablando de que MVC, es más, déjenme ver. ¿Qué edad tiene Ruby on Rails? Tiene 17 años. Es tecnología de hace 17 años. Cuando nuestros clientes, cuando nuestros navegadores no tenían tanta potencia y era muy costoso en términos de recursos de cómputo locales, utilizar JavaScript de manera cotidiana y para hacer operaciones más allá de colocar un poquito de sonidito,
y 2 o 3 interacciones básicas. La tecnología ha avanzado. ¿Esto qué significa? Significa que ahora nosotros tenemos máquinas que tienen, como la que yo tengo aquí, tienen más de 32 gigas de RAM, tienen 16 procesadores, y bueno, pues pueden soportar una carga muy fuerte de cómputo. Entonces, nuestros clientes, nuestros navegadores, a pesar de que Chrome y Firefox consumen memoria más no poder, tienen una gran capacidad de cómputo. Una capacidad de cómputo que hace 17 años era impensable para una terminal. ¿Qué significa esto? Que en lugar de que toda la carga de cómputo recaiga sobre el servidor, sobre el back, nosotros vamos a desarrollar aplicaciones que van a trabajar desde el front y que me van a permitir consumir única y exclusivamente la información que es necesaria que esté en el back. ¿A qué me estoy refiriendo? Y aquí viene el concepto de One Page Application. Single Page Application, perdón. Single Page Applications es un concepto que me dice que yo voy a tener un sitio web que lo voy a cargar del servidor una vez y no le voy a dar a actualizar para poder interactuar. ¿Cuál es el ejemplo prácticamente cotidiano de un Single Page Application? Espero que no haya demasiadas barbaridades escritas en mi muro. Es Facebook. Entonces, yo puedo escribir aquí, esto de aquí, y le doy post y lo voy a enviar al servidor. Esta ventana que se abre aquí y esto que tengo yo aquí no es otra cosa más que HTML y un formulario bastante fancy, bastante bonito, que está funcionando a través de JavaScript. Todas estas operaciones están funcionando en mi máquina, en mi navegador. Cuando yo le doy el post, esta información se va a enviar al servidor. Y entonces, si ustedes se fijan, yo no tuve que refrescar o la página no se tuvo que reenviar otra vez. Simple y sencillamente se añadió esto dentro de mi muro. La ventaja que tenemos nosotros con la Single Page Application es que nosotros no tenemos que interactuar todo el tiempo con el servidor. El tema de la vista, el tema de cómo interactuamos, por ejemplo, con Facebook, tiene un componente de front, en donde, por ejemplo, Facebook es el creador de React. React es una creación directa de Facebook. En el caso de Google, Google creó Angular. Y entonces yo tengo frameworks basados en JavaScript que están funcionando dentro de mi navegador y muchísima de la carga de cómputo se realiza del lado del navegador. Solamente cuando hago una operación que obligatoriamente necesita cambiar o consultar el estado del sistema donde está el back, va a hacer esa consulta, solamente en ese momento. Todas las demás interacciones las estoy haciendo yo directamente desde esta página. Juan Antonio ya respondió. Si ustedes se fijan, no tuve que actualizar absolutamente nada y Juan Antonio me está respondiendo esto. Lo que estoy haciendo es, estoy escuchando todas las operaciones y hay una interacción constante entre el cliente y el servidor. Sin embargo, toda la carga de cómputo está siendo compartida. En lugar de que se cree esta página en el servidor, la página se crea una vez y JavaScript se encarga de modificar
el contenido de la página. ¿Qué es lo que se encuentra entre el back y el front? Lo que se encuentra entre el back y el front es una API. Y es justamente el tema que vamos a estar desarrollando durante este curso. Déjenme cerrar. Y entonces aquí viene la diferencia. Una aplicación web, por lo general, es un sitio que está utilizando estándares básicos, pero aquí viene la parte interesante. Por lo general, está enfocada a realizar transacciones que son accesibles a un usuario final. Las aplicaciones web están diseñadas para que haya un usuario del otro lado. Por lo general, usan un usuario humano. Significa que su objetivo final es que despliegue información que pueda ser identificada y procesada por un usuario humano. Esa es una aplicación. Al final de cuentas, cuando tú creas tu app, estás esperando que alguien la descargue, la instale y que la pueda utilizar, que tengas usuarios. Un servicio web está enfocado a la realización de transacciones en las que el énfasis se hace en el intercambio de datos entre el cliente y el servidor. Y un servicio web me permite acceder a través URLs que sirven como endpoints. Entonces, la diferencia entre una aplicación web y un servicio web es que la aplicación está enfocada al usuario final y los servicios web me permiten realizar transacciones. Otra de las diferencias que nosotros tenemos entre un servicio web y una aplicación, cuando yo quiero interactuar de manera automatizada con una aplicación web, normalmente lo que hago es utilizar un scraper. Y entonces, por ejemplo, tenemos Selenium o tenemos ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo del que tenemos en Python, que me permite traerme el contenido HTML, identificar elementos dentro del contenido, principalmente formularios, y llenarlos. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones no están desarrolladas para ser utilizadas por una máquina. Y hay personas y hay organizaciones que no están interesados en que una máquina acceda a su sitio. Y es por eso por lo que nacieron los CAPTCHAs. Voy a hacer una aplicación web en donde única y exclusivamente los usuarios van a poder acceder a la información y no voy a permitir que una máquina de manera automatizada entre a mi sistema y empiece a buscar información de manera automática si yo no lo permito. Bueno, para los robots de Google y los de Yahoo sí, pero para el resto de las herramientas automatizadas no les voy a dar acceso. No es Beautiful Soup, es y de hecho lo voy a, por ahí hay un curso, se llama Scrappy. Scrappy me permite traerme cientos de sitios de manera concurrente. Digamos que la contraparte de JavaScript es Selenium. Selenium, tanto Scrappy como Selenium, originalmente fueron utilizados para hacer pruebas de interfaces, pero son tan buenos que también los pueden utilizar pues, como un elemento para hacer técnicas de web scraping. Y al final de cuentas necesitan una de estas herramientas para poder interactuar con la página. Es relativamente complicado para una aplicación automatizada acceder a este tipo de aplicaciones web. Sin embargo, nosotros tenemos servicios web. Un servicio web está hecho para consumir información, si tenemos las autorizaciones adecuadas, y facilitarle a las máquinas, al software, a los algoritmos,
acceder a esta información. Y es ahí en donde nosotros tenemos lo que es una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es una conexión física o lógica entre una computadora y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones. Eso es la interfaz, es una conexión. Yo defino una interfaz y lo que voy a hacer, si ustedes se acuerdan de sus clases de programación orientada a objetos, yo voy a implementar una solución que va a enviar datos a través de esta interfaz. Y a partir de las interfaces nosotros tenemos lo que se conoce como interfaces de programación de aplicaciones. Las interfaces de programación de aplicaciones o APIs o APIs, les voy a decir APIs, disculpen ustedes, son un conjunto de medios. ¿Qué es esto? Que se proveen por parte de una herramienta o plataforma. Híjole, qué feo escribo. Para extender su, puede ser inclusive de herramienta de hardware o software. Cuando hablemos de Internet de las cosas, también tenemos APIs que se utilizan para el software. Obviamente, este hardware tiene una interfaz hecha con software, pero lo va a afectar directamente. Ahorita les platico de APIs de ese tipo. Para extender sus funcionalidades de manera programática. Programática, ¿qué significa esto? ¿Qué me dice la RAE sobre programático? Relativo a un programa, declaración de lo que se piensa hacer, algoritmo. Eso es programático. Yo puedo generar software que me va a permitir aprovechar esta API. Para los que vienen del mundo de Java, tenemos esta API. Ustedes pueden generar aplicaciones con Java a partir de ciertos componentes. Esto es la API. Estos componentes se van a comunicar con la JVM. Y entonces esta API puede ser consumida por Java, o por Scala, o por Groovy, o por Clojure, o por Jython, por ejemplo. Tienen diversos lenguajes de programación en la parte de arriba de la JVM, además de Java, y estos van a aprovechar la especificación de la API de Java. Y entonces ustedes se fijan, tienen login, les dice qué paquete es el que tienen ustedes y cómo funciona. Esto es una API, pero no es una API web. ¿Cómo actualizas el book de Jupyter? Lo único que tienes que hacer es actualizarlo así, o si te refieres a que se limpia, Cell al output y clear. Las celdas, qué bueno que me haces esa pregunta. Las notebooks de Jupyter tienen celdas. Estas celdas, si yo le doy doble clic, va a aparecer un código. En este momento, las celdas que nosotros estamos utilizando son del tipo Markdown. Este es un lenguaje que es un primo cercano de HTML, que me permite desplegar información como si fuera texto y colocar inclusive imágenes. Puedo también incluir código en ahí se me fue el nombre, en LaTeX para hacer, por ejemplo, fórmulas. ¿Cómo es?
En un segundo les voy a enseñar. Creo que es así. Entonces yo puedo colocar fórmulas aquí en LaTeX. O puedo colocar HTML directamente. Con Shift Enter o con Run, le meto código HTML o URLs o cosas así. Los nuevos cambios van a ser cuando yo actualice el repositorio J. Entonces, no es automático. Tengo que actualizar el repositorio en GitHub, tú tienes que recargarlo y los cambios se ven. Lo que yo hago normalmente es después de cada clase, actualizo el repositorio. Entonces, eso lo voy a hacer terminando la sesión. Todos los cambios y modificaciones que ven ustedes aquí, los subo al repositorio y ustedes los traen con el Git pull. Por eso les estoy pidiendo que hagan el Git pull. Siempre, normalmente cuando tengo un curso nuevo como este, prácticamente en cada sesión les pido que hagan un Git pull para traerse los últimos cambios y las últimas enmiendas de los apuntes. Otra cosa tienen las notebooks, que por ejemplo esta tiene un kernel, una base de Python 3. Con este símbolo, con este botoncito, yo creo una celda. Y aquí dice code, es de código. Y le doy Shift Enter o Run y se ejecuta el código. Las notebooks, y esto es algo también bastante importante, se utilizan primordialmente para ciencia de datos. Si ustedes se van a meter al tema de ciencia de datos y van a trabajar con prácticamente cualquier proveedor de cloud que haga ciencia de datos, van a encontrarse con las notebooks en el área de análisis. No, Roger, hago un push y ustedes hacen un pull. Un pull request, luego les platico qué es. Ustedes hacen un pull nada más. Entonces, estas son las notebooks y vamos a estar trabajando con ellas. Vamos a estar trabajando con Postman, vamos a estar trabajando con Insomnia y vamos a estar trabajando con código de Python. Vamos a ver todas las opciones para poder trabajar. Bueno, hay muchísimas más opciones, pero vamos a ver todas estas opciones para poder trabajar con APIs. Tenemos otro tipo de APIs. Por ejemplo, la API de base de datos de Python. Aquí nosotros, como comunidad, hace algún tiempo, teníamos la necesidad de colocar una serie más bien, de diseñar el modo en el que nosotros íbamos a conectarnos con las bases de datos. ¿Por qué? Porque hay varios proveedores de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales. Y en lugar de tener que escribir código de bajo nivel para cada base de datos, lo que nosotros definimos fue una API en donde yo tengo un parámetro connect, que es el que se va a conectar con la base de datos, cualquier base de datos. Voy a tener, por ejemplo, aquí tengo las excepciones que se pueden levantar con la base de datos. Con este método yo cierro la base de datos, con este yo hago commits en la base de datos, con este yo me puedo regresar si existe algún tipo de excepción. Y siempre, y Cursor es el que me va a permitir moverme a través de la base de datos. Esto es una API. Estoy definiendo cómo me voy a conectar a una base de datos, independientemente de la base de datos que sea. Ay, excelente, Juan Antonio. Qué bueno que pudiste checar eso. Muy bien, maravilloso que ya te pudiste conectar y de que pudiste dar de alta tu teléfono en Twitter. Estas son APIs.
son APIs que nosotros podemos utilizar para extender de manera programática una plataforma como lo es Java, y entonces yo tengo la API básica y encima de esta API puedo colocar otros lenguajes de programación, como es lo que ocurre. En este caso, yo tengo una API en Python que me permite añadir una base de datos nueva, un gestor de base de datos nuevo. Entonces, por ejemplo, Google Cloud, GCP, tiene Spanner. Spanner utiliza su propio SQL, que de hecho ya no, ahorita ya es compatible con PostgreSQL. Pero entonces, yo como un programador de Python, lo que voy a hacer es generar una implementación de una conexión Spanner y voy a utilizar esta API. Bueno, por aquí la tenía. Acá, esta API, para poder crear un conector. Iván, o sea que una API se puede explicar como la definición de una serie de reglas para intercambiar información. Sí, de hecho, una interfaz es una serie de reglas, es un contrato que tú haces para intercambiar información. Cuando tú vas a ejecutar, vas a crear aplicaciones de software a partir de esta interfaz, entonces es una API. La interfaz clásica, de hecho, es uno de los ejemplos que yo utilizo siempre que hablamos de programación orientada a objetos. Muchas personas están aquí, no solamente en México. La interfaz más conocida y que más lata nos da cuando nos movemos por el mundo es la conexión a la energía eléctrica. Nosotros tenemos una toma en México que es distinta a la que está en Argentina, que es distinta a la que está en Europa y que es parecida, por ejemplo, a la que está en Estados Unidos, la que tenemos en México. Esa es una interfaz. Hay una razón de ser para que las interfaces sean distintas. ¿Qué ocurre? En México y en Estados Unidos, nosotros tenemos corriente de 110 volts. Y entonces, cuando yo conecto al enchufe mi aparato, voy a estar recibiendo 110 volts. En otros países, como ocurre en Argentina, tenemos una corriente de 220 volts. Si yo con este enchufe me conecto en Argentina y no tengo ¿cómo se llama? Un transformador adecuado, lo que voy a hacer es quemar mi equipo. Para que físicamente no ocurra eso, las entradas son distintas. Esa es una interfaz. Efectivamente, Roger, es un contrato. Ahora, aquí viene la parte que comenta Roger cuando hablamos de programación orientada a objetos. Yo defino la interfaz y ustedes, los desarrolladores, tanto del back como del front, son los encargados de implementar la interfaz. Entonces, del lado del front, yo voy a consumir a través de la interfaz y los datos que me lleguen de la interfaz yo los voy a tener que interpretar, modificar, organizar y desplegar. En el caso del back, yo tengo que escoger la información, realizar operaciones con esta información, formatearla, generarla de tal manera que se acople, se ajuste la interfaz y enviar la información. Qué bueno que comentas eso de los contratos, Roger, porque es lo que sí. Las APIs web son un conjunto de interfaces o endpoints que exponen diversas funcionalidades de un servicio web, las cuales pueden ser utilizadas para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio e incluso comandos de la línea de comandos. Me gusta mucho utilizar el concepto, por ejemplo, no, ahorita estoy muy metido con Google Cloud, pero por ejemplo AWS tiene Boto3, que es parte del XDK. La línea de comandos, los comandos que ustedes ejecutan con AWS desde la terminal, en realidad son programas de Python que fueron escritos con Boto3. Estos programas de Python se comunican no directamente, sino a través de una API en HTTP.
Y entonces lo que hace Boto 3 es, tú tienes el comando y lo que vas a hacer es una conexión web a un endpoint que está escuchando por un método post o get o delete. Envío la información y si la información es correcta, proceso y regreso. Al final de cuentas, nosotros lo que vemos es un comando, o lo que vemos es una consola de AWS. Tanto la consola de AWS como la línea de comando de Python consumen APIs basadas en HTTP. Al final de cuentas, realmente lo que está funcionando para que funcione tanto la consola como la línea de comando es una API y es una API REST. Si voy muy rápido, por favor, díganmelo, me emociono y a veces me voy muy rápido. Pero antes de las APIs REST, existió SOAP. Y ahí es en donde hablamos de contratos, Roger. SOAP, o protocolo simple para acceso a objetos, es una especificación publicada por la W3C, los mismos que publican la especificación de HTML, de CSS y de XML. La W3C es una organización en donde el chairman, el mero mero de la W3C, se llama Tim Berners-Lee. Él es el director de la W3C, World Wide Web Consortium. ¿Quién es Tim Berners-Lee? Bueno, pues nada más la persona que inventó HTTP y HTML. La W3C es la organización encargada de emitir normas y especificaciones relativas a la web. Una de estas normas y especificaciones es SOAP. SOAP me permite a mí definir toda la estructura de servicios web de manera pues bastante completa, basados en XML. Yo puedo desarrollar esquemas de XML, puedo utilizar DTDs, que son Document Type Definitions. Y puedo definir la estructura de un documento. Este documento, como lo comenta precisamente Roger, es un contrato. Un contrato en el que los desarrolladores acordamos cómo enviar, bueno, más bien, cómo serializar los objetos, convertirlos en datos y transmitir los datos. No hay algo parecido a WSDL, pero vamos a ver JSON esquema. Ahorita vamos a eso, Roger, se pone bien interesante. Como lo comenta Roger, tenemos la especificación. Maneja un lenguaje que se llama WSDL, que es un formato que describe servicios en red. Que es otra especificación. Está bien completa. SOAP se basa en XML y cada una de las definiciones de XML tiene un esquema o tiene un DTD. Nosotros podemos generar contratos y nosotros podemos generar interfaces. Podemos trabajar con múltiples formas de hacerlo y existen varios lenguajes para trabajar. Y entonces tenemos XPath y tenemos, ¿cómo se llama? XQuery y todo este tipo de cosas de XML. Es maravilloso, es completísimo. De hecho, está muy bonito todo esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que es enorme. Por ahí de los 90s, finales del siglo pasado y principios de todo mundo, absolutamente todos, querían que les desarrolláramos un SOA. De hecho, tú te colocabas tu trajecito de vendedor, llevabas tu portafolio y todas tus presentaciones tenían que decir, te vendo un SOA. Y bueno, nadie sabía qué caramba hacer eso, pero todo mundo les vendía un SOA en aquellos tiempos. Al final de cuentas, un SOA son web services. Lo que estábamos vendiendo en aquellos años eran servicios web basados en SOAP que me permitían realizar operaciones y transacciones.
De hecho, también en aquellos tiempos se puso muy de moda el término B2B, business to business. Al final de cuentas es yo expongo una API como proveedor y tú como cliente vas a consumir la API. Eso es B2B. A lo mejor nosotros que ya estamos un poquito más grandes, ya nos acordamos de este tipo de cosas que también se pusieron sobre, quiero un SOA B2B. Todo el mundo lo quería sobre Java. Y normalmente, o con Oracle o con SAP. ¿Cuál es la problemática de esto? Sí funciona bastante bien, es muy formal, hay un montón de documentación. De hecho, si se van a Amazon, muy buenos libros, y no me paguen por hacer que por cierto ya ven el Black Friday, hacer el comercial, no, no. Papa es jabón en inglés. Entonces van a encontrarse con diversas bibliografías. Por cierto, me estoy basando el curso en este libro. Ahorita les platico. Si ustedes se fijan, hay muy poco sobre SOAP. De hecho, si ustedes buscan SOAP Architecture, van a encontrarse libros relativamente viejos. Este de Essential Microservices creo que es el más reciente. Bueno, es de 2021. Pero si se fijan, no dice SOAP. Lo voy a agregar al carrito, a propósito. Pero, por ejemplo, ¿dónde está? Había libros, toda una serie de libros sobre integración, patrones de integración empresariales. Normalmente cuando hablamos de SOAP, hablábamos de cuestiones empresariales. Aplicaciones y arquitecturas. Déjenme ver si lo encuentro, porque de hecho ya hay muy pocos. Ya la bibliografía relativa a SOAP está volviendo muy escasa. Este es de 2001, tiene 20 años. Este es de 2017, nada más que no es muy conocido. Este tiene 4 años, pero fíjense, RESTful. La red semántica, que fue una promesa de hace algún tiempo. Si ustedes se fijan, cuando yo pido SOAP, aparece RESTful, REST, de repente aparece XML, pero solamente encuentro bibliografías de 2002. SOAP es una gran tecnología, es muy buena. Les recomiendo que la busquen, les recomiendo que la aprendan, pero únicamente como una referencia. Desafortunadamente es tan completa que se vuelve muy compleja. Desarrollar una aplicación web utilizando toda la especificación de SOAP, tan solo para generar la documentación necesaria para empezar, les va a tomar de 2 semanas a un mes. Tienen que hacer muchas definiciones, tienen que definir toda la arquitectura, revisar todos los pasos y procesos. Eso está muy bonito. Pero recuerden que eso fue creado cuando nosotros utilizábamos ciclos de desarrollo en cascada. Voy a colocar una imagen. ¿Qué significa el modelo de cascada? Nosotros hacíamos la planeación del proyecto, levantábamos requerimientos, hacíamos el análisis, diseñábamos, codificábamos, probábamos y desplegábamos. Y en esto
nos tomábamos de 6 meses a un año. En este momento, ¿cuáles son las metodologías que estamos utilizando? Ya. En donde tenemos ciclos de desarrollo cortos. Mientras que aquí en el waterfall, voy a abrir esta imagen. Mientras que en waterfall esto nos va a tomar de 6 meses a 9 meses a un año. Aquí nosotros tenemos entregas cortas que son de 3 semanas, bueno, pueden ser inclusive de 2 semanas, hasta máximo mes y medio. Y lo que vamos a entregar es un producto mínimo viable, algo que funciona con las características mínimas. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de ciclos de desarrollo rápido, sentarnos 2 semanas a desarrollar toda la arquitectura del SOAP no resulta rentable. Es ahí donde entra RESTful. RESTful significa representación de estado transaccional. La verdad es un nombre horrible. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Y define un patrón, ni siquiera es una especificación, propuesto por primera vez en la tesis doctoral de este señor Roy Fielding. Esto que ven ustedes es histórico. Es una tesis de doctorado en donde se define lo que es RESTful. Ustedes lo pueden consultar, ahí está la liga. RESTful, lo que ni siquiera, como les digo, es una especificación, no hay ninguna organización detrás de ellos, no hay absolutamente nada más que esta tesis y gente que les compró la idea. Es más, el primer libro, la primera bibliografía que yo encontré sobre RESTful, regresándonos aquí a Amazon, yo devoro libros, me encantan los libros, me encanta leer libros y sobre todo libros en papel. Tengo una muy bonita biblioteca. Y antes de la pandemia regalaba los libros que ya había leído. Ahorita se me están entusiasmando aquí los libros. De RESTful, la primera bibliografía que hubo fue esta de aquí. Si ustedes trataban de buscar algún libro sobre RESTful, este era el único que encontraban. Y si ustedes se fijan, podemos ver dentro de la descripción esta transición. Alguien experto en SOA estaba escribiendo sobre RESTful por ahí del 2010. Hace 11 años. RESTful representó una gran revolución, porque lo único que hacía era decir, bueno, tú vas a tener HTTP, HTTP tiene una serie de métodos, tú los vas a implementar y puedes utilizar cualquier formato para transmitir la información. Traducción, XML es opcional. Entonces tú lo que vas a hacer es tener comunicaciones que ya fueron definidas con HTTP y lo que vas a hacer es aprovechar los métodos de HTTP para enviar la información y para procesarla. Y es el motivo del siguiente capítulo. ¿Hasta aquí todo claro? Me gusta tomarme el tiempo en esto porque necesitamos entender de dónde venimos. Si yo, ahí sí voy a hacer una crítica a otros cursos, sobre todo los que venden por suscripción. A mí sí me gusta darlos en vivo, me gusta mucho poder platicarles y me gusta mucho decirles por qué ocurren las cosas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es por eso por lo que tenemos estos primeros capítulos.
Ah, el de Manning. Ok, sí, ese se los paso. De hecho, yo creo que les voy a pasar la bibliografía. Aquí se utiliza bastante bibliografía, porque hay muchísima teoría detrás de esto. De hecho, este también lo estoy utilizando para hablar de seguridad, pero el que estoy utilizando es Web APIs. Déjenme lo veo. El de Manning. Este también lo estoy utilizando. Este es el principal. Se los recomiendo, está bastante bueno. Sí, Roger, en realidad en Java utilizan mucho este tipo de cosas. De hecho, Java tiene Jakarta y tiene Spring. Entonces, Apache Axis, ahorita que lo comentas, es un proyecto precisamente para web services, para SOAP. Ahora, por ejemplo, si tú quieres algo parecido, lo que vas a buscar, por ejemplo, es Spring Tool. Te lo recomiendo bastante. Es parte de Spring, en donde hace descubrimiento de endpoints, donde se encarga de la autenticación y puedes tú realizar cierto tipo de pruebas. Zool es un gestor de APIs que vamos a hablar de él más adelante. Sí, Manning tiene muy buenos libros. Antes me gustaba mucho O'Reilly, pero no sé qué pasó. De repente su calidad bajó. Anteriormente era clásico que si te metías a comprar bibliografía tenía que ser O'Reilly, sobre todo porque tenía sus animalitos. Pero no sé qué pasó desde hace como 5 años no me gusta. Y últimamente utilizo mucho Manning y de repente Pact, porque Pact, aun cuando su calidad es muy poco homogénea, pueden encontrar libros maravillosos y se pueden encontrar verdaderas porquerías, pero siempre tiene bibliografía muy actualizada. Sí, y ya me pasaron esa liga de ACM. Qué bueno que la pones, por cierto, Sergio. Ahí, por un módico precio, realmente es lo más barato que he encontrado. Ustedes pueden acceder a las bibliografías en línea. Muchas gracias por esa liga. Entonces, sí, por lo que cuesta un libro, ustedes tienen acceso a toda la bibliografía. De hecho, a ver si me aviento ¿cómo se llama? Una biblioteca chiquita dentro de O'Reilly y se las paso. Y entonces van a tener la bibliografía para poder seguir los cursos. No es necesario, es totalmente opcional, pero es un buen recurso. En este caso, no gasten dinero, todo está autocontenido, los cursos son autocontenidos, entonces no hay que comprar nada más. Pero si les interesa, esa opción es muy buena, la que nos dio Sergio. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre Internet. Al final de cuentas es sobre lo que nosotros estamos trabajando. Pearson es bueno, Apres también es más o menos bueno. De hecho, si ustedes se fijan, Apres ya se fusionó con Springer. Y Springer es maravilloso, son buenísimos. Vamos a hablar un poquito de Internet. Al final de cuentas es sobre lo que nosotros estamos comunicándonos y tenemos que entender las bases de cómo funciona. Los que tuvieron el curso de Django y los que tuvieron el curso de Flask pueden irse a descansar temprano, porque esto ya lo vimos. Sin embargo, vale la pena la repasada. Por favor, aprovechando eso, tomen lista. Solamente tengo 29 personas que han tomado lista. Recuerden eso en las encuestas. Simplemente pongan presente para que yo sepa que estuvieron por aquí.
Siempre que hablo yo, sobre todo de la serie 200, siempre utilizo este capítulo. Este capítulo es la base de la serie 200. Internet es la base de todo. Gracias, Jay. Por favor, ponlo en la encuesta. Así me facilitan ustedes la vida al tomar lista. Entonces, Internet es el medio con el que nosotros estamos comunicándonos prácticamente pues, para todo. Internet se volvió una realidad y se volvió algo sin lo que nosotros no podemos vivir. Los que ya hicieron Django, al menos con este capítulo sí. Vamos a repasarlo. Entonces, Clinia, si quieres lo puedes obviar, de todas formas están las grabaciones, pero es lo mismo que vimos con Django y con Flask. Así que no se preocupen. Si ya lo vieron, si te vas en la esquina inferior derecha, hay un iconito, hay un botón que tiene un círculo, un cuadrado y un triángulo que dice actividades precisamente. Le picas ahí y dice polls o encuestas, dependiendo del idioma. De ahí es en donde pasas lista. Nos vemos, Clinia. Buenas noches. Internet es justamente en lo que nosotros vamos a trabajar, en donde nos vamos a comunicar, y tiene una estructura básica. Internet se basa en una familia de protocolos que se llaman TCP/IP. Esos protocolos fueron creados por ahí de finales de los 60s, principios de los 70s, por estos señores. Vinton Cerf, que por cierto es el evangelista de Internet de Google, y Robert Kahn. No fue Bill Gates, no fue, ¿cómo se llama? No fue, se me olvidó el político que dijo que inventó Internet. No fueron políticos, fueron estos dos señores los que se encargaron de hacer las primeras pruebas de Internet, bajo el encargo de una organización llamada ARPA, que ahora se llama DARPA. Es la Agencia de Proyectos de Investigación del Ejército de los Estados Unidos. La intención de Internet era generar una red que, aun cuando un nodo no fuera localizable, pudiera continuar con las transmisiones de datos. Si ustedes recuerdan, déjenme cerrar aquí el poll y ver los chats. No había encuesta en el curso de Flask. De hecho se me ocurrió la encuesta porque perdí las asistencias. Entonces todos los del curso de Flask tienen diploma, por culpa mía. Entonces, bueno, ya también les platicaremos después. Ahorita paso así. La intención de Internet era precisamente eso. Estábamos en la Guerra Fría, teníamos mucho miedo de que los rusos mandaran una bomba atómica y destruyeran infraestructura valiosa, y entonces el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ideó una manera de tener una red que, aun cuando tuviera intermitencias, si un nodo se caía, podía continuar comunicándose a través de otros nodos. Entonces, contrató a la Universidad de California en Berkeley para generar los primeros experimentos sobre este tipo de redes. El primer proyecto se llamó ARPANET. A partir de ahí, empezó a crecer, empezaron a unirse universidades, centros de investigación, posteriormente organizaciones de telecomunicaciones y después empresas que nos están dando los servicios privados de Internet. Al final de cuentas es una red gigantesca con miles de nodos a los que nosotros estamos accediendo todos los días y que encuentran la ruta a recursos dentro de todo este gran océano de información. Sí, ya se echaron a perder gracias que se echaron los satélites, ese sí no me lo sabía. Luego me platican el chisme. El objeto de todo este curso es el protocolo HTTP. Vamos a hacer peticiones y vamos a recibir respuestas. De eso se va a tratar. Es más, PAE 201, PAE 221 y PAE 241 es cómo se hacen las peticiones y cómo nos responden los servidores. De eso se trata el juego. Internet se basa en un modelo que se llama OSI o modelo de capas.
Tenemos 7 capas. La capa física, que es ahora sí que la conexión y el cable de cobre con el que nosotros nos comunicamos, o el dispositivo de red, la interfaz de red que está conectada a mi máquina. La capa de red, que bueno, ya estoy conectado, ahora cómo genero una ruta, cómo identifico a mi máquina de las otras, cómo le hago para que los paquetes lleguen correctamente. Esa es la capa de red. La capa de transporte es precisamente eso. ¿Cómo le hago yo? Bueno, ya sé a quién llegar, ya sé cómo empaquetar. ¿Cómo le hago para llegar a mi destino? La capa de sesión, ya llegué a mi destino. Quiero que esa información que está llegando a mi destino no la pueda leer alguien más y de que yo pueda hacer transacciones directamente con el servidor. La capa de presentación y la capa de aplicación se parecen mucho. A final de cuentas, estas dos se encargan de entregarme la información. Nosotros vamos a tener en las capas superiores a HTTP, por ejemplo, ya HTTPS. Esta es la capa en donde yo interpreto la información que estoy recibiendo. Existen múltiples protocolos. Aquí está la Wikipedia. Y todos estos que ven ustedes aquí son protocolos, tan solo estos de la capa 1. Y entonces a lo mejor van a identificar alguno como DSL o ICDN o T1, que son los carriers, o USB o IRDA. Capa 2, el más conocido es Ethernet, pero tenemos Wi-Fi o WiMAX o PPTP para hacer túneles. O si ustedes se acuerdan, cuando teníamos los modems, utilizábamos PPP para comunicarnos con el servidor a través del modem. Tenemos entre la capa 2 y la 3, MPLS, que es para switches, o PPP sobre Ethernet. La capa 3 es de redes, y entonces aquí tenemos NAT. Tenemos ICMP o ARP. Tenemos la capa 4, que es la de transporte. Y entonces así ya empezamos a ver algunas cosas que son más conocidas como TCP y UDP. Si ustedes manejan firewalls, estos son los protocolos que están ustedes permitiendo o bloqueando. Están en la capa 4. En la capa 5 tenemos, por ejemplo, SMB, que es para la transferencia para conectar dispositivos de disco. Y en la capa 6 tenemos SSL, FTP, Secure Shell, TLS. Y en la 7, SWAP, que es parte del protocolo del que hablábamos. Tenemos FTP también. POP3, que es el de correo. HTTP y HTTPS, DNS. Muchos de los protocolos que nosotros manejamos casi de manera cotidiana están sobre la capa 6 o 7. Aquí hay algo muy importante, qué bueno que lo comentas, Roger. Estos protocolos son definidos por una organización. Esa organización se llama la IEFT. Internet Engineering Task Force. Si ustedes quieren hacer una propuesta sobre Internet que quieran compartir con el mundo y que a lo mejor alguien está interesado en Japón o en China o en Alemania, van a ir a la IETF. Pero no la IEFT, es la IETF. Aquí ustedes van a hacer su propuesta o van a revisar las peticiones para comentarios o RFCs. Y a partir de los RFCs nacen los protocolos y estándares de Internet. Es lo que comentas, Roger. Los RFCs son la base de los protocolos. Hay un libro muy bueno, está bien caro, pero se los recomiendo mucho.
Este es muy bueno, que está carísimo. Ya hay otro, también amarillo. Déjenme ver si está, porque también ya es muy viejo. No, de hecho ya no está. Estos que tienen al famoso Demon de BCD también son muy buenos. También son bastante viejos. Estos de TCP/IP Illustrated, volumen 1, 2 y 3, son muy buenos. Se los recomiendo. Y si quieren todo en un solo paquete, el realmente bueno es este de aquí. Este se hizo famoso precisamente de O'Reilly, nada más que ya está muy viejito. Le faltan ya algunas cosas, ya está un poco obsoleto, pero todavía es utilizable. Si quieren un solo libro, es este amarillo. Y bueno, ya que sabemos cómo son los protocolos, ¿cómo es que yo llego a un recurso en Internet? Al final de cuentas, todo en Internet es un recurso. Un archivo, una transmisión de video, una transmisión de audio, una imagen, es interpretada como un recurso. Tenemos lo que se conoce como una URL, e inclusive hay otra llamada URI, ahorita les comento de URI. URL significa localizador uniforme de recursos. Y es lo que es una dirección que les dice dónde se encuentra un recurso. Una página web, un servidor, un sistema de telefonía IP, etcétera, 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 funciona a través de una URL. En alguna bibliografía, ustedes se van a encontrar con URI. Es un identificador de un recurso uniforme. Para motivos prácticos, las URI y las URL son prácticamente lo mismo, tienen diferencias mínimas. Y la definición es muy parecida. Como ven, tienen historias parecidas, pero no son lo mismo. Hay un recurso por ahí, un protocolo, creo que es el URN, que no tuvo éxito, y es la diferencia entre URI y URL. Al final de cuentas, es prácticamente lo mismo. ¿Cómo funciona una URL? Tengo un esquema, diagonal, diagonal. En caso de que sea requerido un usuario y una contraseña, separado por los dos puntos, la arroba, que significa at o en, dónde se encuentra mi servidor anfitrión, en qué puerto está escuchando el servidor anfitrión, y a partir de aquí, la ruta al recurso dentro de este anfitrión. Y por ejemplo, yo puedo tener, sería file. Vamos aquí, bueno. El esquema aquí es file, que es archivo. Le estoy diciendo que utilice la ruta absoluta a partir de mi raíz al home, y luego cosecha. Este es mi home. Y entonces estoy utilizando mi navegador como un gestor de archivos. Y entonces el código, ¿dónde están? Aquí están mis apuntes. Y lo estoy utilizando como un gestor de archivos. ¿Por qué? Porque el esquema es file. Cuando yo quiero conectarme a través de FTP o Secure Shell es SSH, dos puntos, y vamos a ver. Bueno, en el caso de Git, ustedes pueden utilizar SSH. Pueden utilizar FTP. Y los que más utilizamos son HTTP,
de HTTPS. Estos son los esquemas con los que vamos a estar trabajando. Entonces, nuestro esquema va a ser HTTP o HTTPS para estos protocolos. En la mayor parte de los casos, no vamos a necesitar usuario y contraseña, aun cuando más adelante vamos a ver temas de autenticación y seguridad. Sin embargo, ya avanzamos más allá de esto y tenemos otras maneras de autenticarnos. El anfitrión es el servidor que está escuchando nuestras peticiones y puede ser un servidor colocado en localhost o en un servidor que está en Internet, inclusive en nuestra propia red. El puerto, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tengo el puerto 8999. El puerto por defecto que yo no necesito colocar si estoy hablando con HTTP, si estoy utilizando HTTP, es el puerto 80. Si estoy utilizando HTTPS, es el puerto 443. Si estoy utilizando este protocolo, si yo le coloco HTTP al principio, ya no es necesario poner 80, ni 443. Una vez que nosotros encontramos el anfitrión y el puerto al que está escuchando, vamos a definir una ruta dentro del servidor, dentro del sistema, que es en donde se encuentra mi recurso. Y además de la ruta, yo puedo añadir un poco de información adicional que es una consulta o query. ¿Cómo funciona? Tengo un nombre igual un valor. Si yo quiero colocar otro par, utilizo el ampersand, nombre y valor, y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Voy a conectarme utilizando el protocolo HTTPS en el puerto 443 a www.google.com. Y de ahí voy a irme en la ruta Search. Ya que estoy en esta ruta, voy a utilizar un query con esto de aquí. Eso se le conoce como parámetro. Q igual Pythonista. Esto lo puedo hacer de esta manera. https www.google.com en la ruta search y el query va a tener un solo parámetro, Q igual a Pythonista. Si yo le pico, lo que estoy haciendo es hacer una búsqueda del término Pythonista. Que de hecho estábamos antes en la primera, en el primer resultado. Tengo que arreglar eso. Tengo que hacer un poco de SEO para regresar a los primeros lugares. Cada vez que yo le pique a esto de aquí, va a ocurrir exactamente lo mismo. Google va a hacer la búsqueda por el término Pythonista y me va a regresar el resultado de esa búsqueda. ¿Cómo accedo yo a un anfitrión, a un servidor, a un host? Hay dos maneras. A través de su dirección IP o a través de un nombre de dominio o un subdominio. Una dirección IP es un número único que identifica un nodo de red en un servidor específico. Le voy a colocar una interfaz. Y un servidor puede tener más de una interfaz de red, es decir, varias tarjetas de red. Esto es algo muy importante. Voy a abrir una terminal dentro de mi máquina. Y cuando yo en Linux ejecuto IP, me va a tener todas las interfaces de red que tiene mi máquina. Si ustedes hacen esto en Windows con ipconfig,
va a tener un resultado muy similar. Aquí lo que yo tengo son varias interfaces de red. Esta es la interfaz de red de localhost. Esta es de mi tarjeta de red. Esta es de la wireless. Pero aquí vienen otras que no son tarjetas físicas de red, no son interfaces físicos. Yo tengo Docker instalado en esta máquina que se utiliza para contenedores. Para acceder a estos contenedores, yo tengo una interfaz de red. Tengo esta que creo que también es para contenedores. Tengo esta de VXLAN, que me permite hacer ciertas conexiones. Y por aquí debería de tener, creo que esta de Kali es la que tiene que ver con mi interfaz de, ¿cómo se llama? De VirtualBox. Pero bueno, al final de cuentas, el chiste es que de todas estas, solamente tengo dos interfaces físicas. Esta de aquí que no estoy utilizando y esta de aquí a la que se le asignó una dirección IP. Si ustedes se fijan, hay varias que ya tienen asignadas direcciones de IP. Entonces, yo puedo ligar una interfaz de red a una dirección IP. La organización encargada de asignar las direcciones IP se llama IANA. La mala noticia es que las direcciones IP versión 4 ya se acabaron. La buena noticia es que ya tenemos la versión 6 de direcciones IP. Normalmente, ustedes se van a encontrar un numerito así. 142.4.217.131. Esta es una dirección IP versión 4. Son 4 segmentos numéricos que van de 0 a 255. En 2011 se repartieron todas estas direcciones. Es decir, un bloque de direcciones IP se lo dieron a los militares de Estados Unidos. Otro bloque se lo dieron a Google. Otro bloque se lo dieron a Microsoft. Uno se lo pasaron a la UNAM, uno al TEC de Monterrey y así se fueron repartiendo las direcciones IP. Existe un acervo de direcciones IP, pero ya IANA no tiene direcciones para repartir, ya las repartió todas. Y entonces las organizaciones tienen que barajárselas con estas direcciones IP. Nosotros, ahí de los 70, pensábamos que con esta cantidad era más que suficiente. Estamos hablando que son 32 bits. ¿8 a la 32? Déjenme ver bien las cuentas. No, 8 a la 4. No, si es a la 32. Maravilloso. Vamos a hacerlo más bien así. 256 a la cuarta. Esta es la cantidad de direcciones IP existentes. Estamos hablando de que son 1,000 millones, son 4,294 millones, casi 4,295 millones de direcciones IP. Ya se acabaron. Son bastantes, pero ya nos las terminamos. Debido a que se terminaron y de que ya no podemos nosotros distribuir direcciones IP, nació el estándar IPv6. En este caso, ahí está el RFC de IPv6. Estamos hablando de que tiene 8 segmentos que van de 0 a 65,535. Son 8 segmentos.
que de hecho es 6, porque empezamos en 0. A la 8. Estamos hablando de un 3 seguido por 38 ceros. Ahora sí nos alcanza. Este es el número posible de direcciones IP con IP versión 6. Esto, a partir de 2010, empezó a implementarse, pero todavía no está aceptado. Nos las hemos ingeniado para trabajar con las direcciones IP. Ya se las van a encontrar. De hecho, déjenme ver si una de mis interfaces la tiene. Déjenme ver. Este de aquí. Este de aquí dice INET 6 y tiene esto de aquí. Esta es una dirección IP6. INET es IPv4 e INET 6 es una dirección IP versión 6. Si ustedes se fijan, hay 1, aquí ya está vacío, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. No necesariamente voy a utilizar todos los segmentos. En este caso, esta es la versión IPv6, la dirección IPv6 del sitio de Pythonista. ¿Cómo fue que nosotros nos las arreglamos para que, ya que no hay direcciones IPv4, las sigamos utilizando tan constantemente? Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos intranets. Una intranet son rangos de direcciones IP que voy a utilizar para redes locales. Entonces, seguramente cuando ustedes se fijan, estamos en una de ellas. 192.168. O tenemos una que empieza con 10. ¿Dónde está? Por aquí debe andar. Y este ejercicio lo pueden hacer ustedes sin mayores problemas en su, en su máquina. Por aquí debe tener una 10. Tenemos esta 172 que está por acá. Total. Tenemos estos segmentos de red que están asignados para redes privadas y los podemos utilizar de múltiples maneras. De hecho, si ustedes se conectan con su módem a su servicio de Internet, su proveedor de Internet tampoco le va a dar una dirección IP, se conoce como homologada o fija, a su módem, sino que van a tener una intranet dentro de otra intranet y seguramente dentro de otra intranet. El protocolo encargado de identificar esta red dentro de esta red, dentro de esta red, se conoce como NAT. NAT. Network Address Translation. Y se encarga de empaquetar esta intranet dentro de otra intranet, dentro de otra intranet, manda el mensaje, llega a una IP pública fija y entonces desempaqueta. Es como las muñequitas rusas, las matrushkas. Tengo una dirección IP de la intranet primaria, luego la secundaria, luego voy bajando hasta llegar a la dirección IP que corresponde a mi máquina. Y cuando yo respondo el mensaje, lo que hago es empaquetar, empaquetar, empaquetar y envío. Y así es como funcionan esos protocolos de .NET. Déjenme hacer algunas cosas. Los protocolos NAT. Esta es una manera de hacer las cosas. La otra manera es a través de los DNS. Un DNS nos facilita la vida a nosotros. El DNS nos permite utilizar, en lugar de números, nombres que nosotros podemos recordar. Pythonista.io, Pythonista.mx, Google.com, Facebook.com, w3c.org. Es mucho más fácil que nosotros recordemos estos nombres y lo que se conoce como TLD que una serie de números.
que realmente son difíciles de entender. Entonces, ¿qué es un DNS? Es una regla que me permite a mí traducir estos dominios, así se conocen, y ligarlos a una dirección IP. Una de las grandes ventajas que tienen los DNS es que ustedes compran un dominio y pueden generar subdominios. Me voy rápido. El dominio es google.com y el subdominio es www.google.com, el servicio de búsqueda. Pero si yo me voy a Docs, es el servicio de Google para documentos. Si yo me voy a Mail, es el servicio de Google para correo electrónico. Cada uno de estos subdominios tiene por lo general una dirección IP distinta. El dominio es común, pero yo puedo estar apuntando a diversos servidores. A todas estas reglas de DNS se les conoce como zonas. Y entonces ustedes tienen una serie de dominios, en donde tienen los tlds.com.net y tienen un CNAME, un AAA o un MX. Esto se conoce como una zona. Esto era un arte perdido hace algunos años. Sin embargo, con la popularización de la nube y del cloud, nosotros podemos gestionar nuestros propios DNS. Antes esto lo hacía el sysadmin. Ahora que nosotros tenemos muchos servicios de cloud, estamos volviendo a tener que aprender a cómo configurar los DNS. Google Cloud tiene su servicio de DNS. De hecho, el servicio de DNS de Google Cloud es 8.8.8.8. Y si ustedes tienen GCP, que lo tengo aquí, me voy a la consola. Y busco DNS. Bueno, este no está activado. No le he metido mi tarjeta de crédito. Aquí yo tendría mi proyecto de DNS en donde yo podría generar mis zonas y asignarlos a los recursos que yo tengo en la nube. Por ejemplo, yo tengo a GoDaddy. A ver si me acuerdo de la contraseña. GoDaddy es un registrar, es un servicio que te permite registrar dominios. ¿Por qué no tengo pythonista.io, pythonista.com? Porque pythonista.com está disponible, pero cuesta 525,000 pesos, $25,000. Y ya después puedo pagar 389 pesos al año, pero de entrada, si lo quiero, tengo que desembolsar $500,000. Por eso no tengo pythonista.com. Sin embargo, pues por ejemplo, Pythonista MX está a la venta, o pythonista.com, o pythonista.site. Todos estos son nombres de dominios disponibles. ¿Qué es un TLD? .com, .site, .live, .mx. Los TLDs pueden ser por actividad o por situación geográfica. Sí, medio Bitcoin. Qué lástima que no compré Bitcoins en aquellas épocas. Los TLDs en un principio eran .com, .edu, .net, .mil para la industria militar y los TLDs nacionales. MX es para México. Un registrar es una organización que forma parte de ICANN, a la que se le da, digamos que es una especie ¿cómo puedo llamarlo? Les da una patente de corso, les da el permiso
de utilizar un TLD en particular. Entonces, en México, al TEC de Monterrey, le dieron le asignaron el registrar de .mx. Y a partir de ahí nació una empresa que se llama NIC México y después se llamó AKI. Ellos son los que tienen el control absoluto de los dominios .mx y deciden cómo revenderlos, bueno, cómo rentarlos. Porque al final de cuentas, si no, tú no pagas la renovación, te quitan el dominio. ¿Quién recupera ese dominio? El registrar maestro, en este caso, AKI. En el caso de otros países, este registrar puede ser gubernamental. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, es UY. Para tener ustedes un TLD UY, necesitan demostrar con documentos de que son una empresa uruguaya. TLD significa dominio de nivel superior. Y entonces tenemos .com, .edu, .net, .org, .mil. Y para regiones o países, MX para México, S para España, IO es para la región del Océano Índico. Pero muchas organizaciones tecnológicas también lo interpretan como entrada-salida, input-output. Y es por eso por lo que muchas empresas tienen el IO. Por eso tengo pythonista.io. Y son relativamente baratos. LAT para Latinoamérica. O tenemos para actividad info, que es para información, triple X, que bueno, ya saben para qué es, o móvil para móviles. La organización encargada de los TLDs es ICANN. ¿Hasta aquí más dudas? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ya vamos a acabar. Hay un dominio particular, de hecho hay un host, hay un nombrecito que siempre vamos a estar utilizando, que es localhost. Siempre que se haga referencia a localhost, estamos hablando de mi máquina. No la mía de mí, sino la mía de ustedes. La máquina que le pertenece a su equipo. Cuando hablan de localhost, hablan de la máquina local, de la máquina en donde ustedes están trabajando. Y por lo general, tiene la IP 127.0.0.1. 127.0.0.1, 2.8 triple mar. Entonces tienen a Jupyter, porque esta dirección IP es la misma que la de localhost. Puede variar, pero por lo general, localhost está con la dirección IP 127.0.0.0.1. Y a partir de aquí, de todo esto, vamos a hablar de los protocolos. El protocolo HTTP fue creado por Tim Berners-Lee cuando trabajaba en el CERN, junto con otra especificación que es HTML. Si quieres inventar un nuevo TLD, tienes que irte a ICANN, convencer a la gente que vale la pena y dejar caer una la nota. Al final de cuentas, es el mejor postor y sobre todo se hacen estudios de conveniencia económica, de viabilidad económica de un dominio. Y sí, si tienes, creo que son $500,000, si tienes $500,000 y los pones, se los presentas a ICANN, puedes crear tu propio TLD. Lo que obviamente tienes que estar ahí en el board y tener que tener a un cuate con el que te acercas y decirle que a lo mejor el TLD pingüino puede funcionar. Y entonces pagar una lanita y pagarle anualmente otra lanita a ICANN para que tú tengas el TLD pingüino. Y entonces vas a tener punto pingüino como TLD. Y esa es la realidad. Al final de cuentas, como ya se acaban los .com, o ya alguien se encargó de apañar el pythonista.com y me quiere cobrar $500,000, bueno, pues entonces voy a buscar pythonista.studio o pythonista.build o pythonista.algo.
Y van a tener a alguien que ya pagó una lana y ya convenció a alguien del board de ICANN que ese TLD puede funcionar. Sí, son temas de moda allí, efectivamente. Punto cripto, efectivamente. Y al fin, y en un principio solamente teníamos con EduNet 1000 y los nacionales y regionales. Esto ya creció. Inclusive ya hay TLDs que utilizan caracteres en cirílico o en chino. Y entonces ustedes pueden tener una URL que está en chino, que utiliza caracteres Unicode. Déjenme ver si existen. Sí, existen, por aquí están. Antes eran ASCII, ahora ya pueden utilizar Unicode. Entonces pueden tener TLDs que están en otro tipo de tipografía distinta a los caracteres occidentales. El protocolo HTTP fue creado por Tim Berners-Lee precisamente para poder comunicarnos mejor. Antes de HTTP, nosotros solamente nos comunicamos por una terminal. No podíamos nosotros incluir texto, imágenes y enlaces dentro de un documento. Lo que hizo Tim Berners-Lee fue crear este protocolo de transferencia de este tipo de documentos y creó el formato de documentos que es HTML. Una vez que lo creó, pues obviamente se puso, fue todo un éxito y se creó en 1980, bueno, en 1989 se creó el protocolo HTTP y el World Wide Consortium, de aquí, es el encargado tanto de publicar la especificación de HTTP como la de HTML, como la de XML, como la de SOAP, como la de CSS y creo que también, bueno, algunas más. JavaScript no, JavaScript es otra organización. Si ustedes quieren saber más sobre HTTP, aquí está la liga. Sobre cómo funciona el caché y las cookies. De hecho, esto los vamos a estar trabajando. Vamos a hablar del caché, de las cookies, del famoso CORS y cómo nosotros podemos hacer una serie de transacciones para que el CORS pueda ser gestionado correctamente. Todo esto. Al final de cuentas, estas reglas son las que vamos a estar utilizando para las APIs. ¿Qué características tiene HTTP? No tiene estado. ¿Qué significa esto? De que el servidor web, que así se le llama al encargado de estar del lado del host, del anfitrión, llegas a este anfitrión y el servidor web es el que te permite localizar los recursos dentro de una ruta que tú asignas. Si la ruta no corresponde a ningún recurso, el servidor web es el que te manda un mensaje de error, el 404 not found, por ejemplo. Sin estado significa de que tú le vas a mandar peticiones al servidor y el servidor no se va a inmutar, simplemente va a dejar pasar o si no lo encuentra te va a mandar un mensaje. Pero no vas a afectar al servidor directamente con una petición. No lo vas a reprogramar. Lo más que puedes hacer es negar el servicio porque lo vas a saturar con peticiones, pero no vas a modificar al servidor con una petición. Eso significa que es sin estado. Independiente del contenido, es que tú puedes manejar, como ya les comentaba, PDFs, imágenes, videos, audio o HTML. Este fue un acierto por parte de Tim Berners-Lee. Dijo, ¿saben qué? Aun cuando yo creé HTML, el protocolo puede manejar cualquier contenido que pueda ser convertido a bytes. Y esa es la única regla. Si tú tienes un contenido que puede ser convertido a bytes, entonces lo puedes manejar a través del protocolo HTTP. Y sin conexión, ¿qué significa? Significa que cuando yo tengo una petición, cuando yo envío una petición, regreso la respuesta por parte del servidor y se terminó la relación. Además de las conexiones, existen unas cosas llamadas sesiones, pero no es parte del protocolo, es ya cuando las extendemos. Una sesión es cuando yo me identifico
y esta identificación perdura múltiples conexiones, múltiples eventos de petición-respuesta. El protocolo HTTPS es idéntico a HTTP, excepto que utiliza este otro protocolo llamado SSL-TLS, que me permite cifrar las comunicaciones entre extremos. ¿Qué sucede? Otra vez, es una red en donde yo estoy mandando paquetes por todo el mundo y no conozco la ruta. Si hay una persona escuchando a través de un sniffer los paquetes, si yo utilizo HTTP, toda la información que yo llevo, todos estos paquetes, son texto plano. Yo puedo leerlos perfectamente si me pongo a escuchar en un router. Cuando yo utilizo HTTPS, hay una transacción entre el cliente y el servidor y se cifran los datos. Es por eso por lo que tanto Firefox como Google como otros proveedores le dan preferencia a los sitios que tienen HTTPS, porque así, de alguna manera, garantizamos que las comunicaciones están cifradas. Nos vamos a manejar a través de mensajes. Los mensajes los envía el cliente y esos se conocen como peticiones, y los mensajes que envía el servidor se conocen como respuestas. Eso es el tema de todo este curso. Y un mensaje HTTP consta de un encabezado que les dice cuál es el tipo de protocolo que está utilizando. Ya estamos en el 2. Un espacio, el método, que en este caso es put, y una serie de encabezados o headers que tienen cierta información sobre el servidor, sobre las conexiones y sobre el contenido. Y además, el cuerpo del mensaje. Entonces tenemos el protocolo, el método, encabezados y mensaje. Y esto funciona tanto en el cliente como en el servidor. HTTP tiene métodos. El método GET, el método HEAD, el método POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS, TRACE y CONNECT. Cada uno de estos métodos fue diseñado para realizar cierta operación. GET es para obtener información, hace operaciones de lectura. HEAD me trae los encabezados del servidor, no me trae más, no me trae cuerpo. POST envía información empaquetada dentro del mensaje. PUT envía información, pero POST se utiliza primordialmente para hacer altas de recursos. PUT es para sustituir recursos, para modificarlos. Y patch es para hacer modificaciones parciales. Delete elimina el recurso. Options, que lo vamos a ver con CORS, me permite conocer la configuración de comunicación. Trace me permite seguir la ruta de comunicaciones. Y Connect se utiliza cuando yo estoy transmitiendo flujos de datos. Estos son los principales métodos de HTTP. Todo esto lo vamos a estar trabajando constantemente. De esto están hechas las APIs. Así que no se preocupen si no lo entienden, porque vamos a estar sobre de ellas. Y ya por último, ya nos queda un minutito, vamos a hablar de la idempotencia. Idempotencia significa que siempre que yo mando una URL voy a esperar un resultado. Cada vez que yo utilizo la URL de search con Google, con Google y coloco P igual a Pythonista, el resultado siempre va a ser no el mismo contenido, pero sí la misma acción. ¿Qué acción? La búsqueda del término Pythonista con Google. Eso es idempotencia. Y seguridad significa que yo no voy a cambiar el estado del sistema que está del otro lado. Como GET hace consultas, pues no escribo sobre el sistema. Head, lo único que me va a tener encabezados, entonces siempre va a ser el mismo resultado y no modifico el sistema. Head, siempre el mismo resultado y no modifico el sistema. Delete. Delete lo que va a hacer es siempre eliminar un elemento del sistema. Entonces siempre es idempotente, el resultado es borrar.
pero no es seguro porque modifico el sistema, estoy eliminando. Post no es ni idempotente ni seguro, porque post es para crear recursos. No siempre va a ocurrir lo mismo con post y tampoco es seguro porque voy a modificar el recurso. Put es para modificar un recurso existente. Entonces, yo sé que existe y lo voy a modificar. Siempre put es para modificar, pero no es seguro. Y patch no es ni seguro ni idempotente, porque al final de cuentas estoy mandando pedacitos de información. Si estos pedacitos de información no concuerdan, no es idempotente. Pueden pasar cosas dependiendo del pedacito de información que envíe. ¿Quién se encarga de implementar estos métodos? Nosotros como desarrolladores, que también es el tema de todo el curso. Vamos a estar trabajando primordialmente con get y post. Vamos a utilizar delete y vamos a utilizar también options cuando veamos el tema de curso. Y en caso de que todo salga bien, vamos a tener un estado 200. En caso de que algo salga donde nos esté dando información el servidor, vamos a tener un mensaje de estado 100. Los mensajes de estado 200 significan éxito. Los 300, que hubo un redireccionamiento. De no es aquí, pero sé a dónde estás buscando el recurso, te voy a redireccionar. El error, los estados 400 son error del cliente. No tienes permisos, no, el recurso al que tú estás enviando la ruta no existe, no tienes autorización, el recurso se movió. Esos son los 400. Y los terribles errores 500 son errores del servidor. Cuando tú te topas con un error 500 como usuario, no tienes nada que hacer más que levantar el teléfono y hablarle al proveedor y decirle, oye, tu sistema está fallando en algo. Y nosotros como desarrolladores, este es el error que más tememos, porque es un error de nuestro lado. A esto se le conoce como código de estado. Y cada vez que se realiza una operación, el servidor nos va a regresar un mensaje con el código de estado. Y si estoy pidiendo información con un get y es correcta, es un estado 200 con el contenido que yo pedí. Si tengo un post o un put, es un estado 200 modificando el recurso que yo indiqué. Si no funciona, eso 400 o 500, o si está en otro lado, es un 300. Estas son las bases de las APIs con las que vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, me pasé un poquito, son las 10:03, vamos a dejarlo aquí y nos vemos el día de mañana. Termino de grabar, denme un segundo.